Tengo 39 años, soy madre de una hija de 17, y lo que voy a contarles es largo, doloroso y probablemente vergonzoso. Pero necesito desahogarme y, aunque sé que la mayoría me va a juzgar con dureza, creo que me lo merezco. Tuve a mi hija cuando tenía apenas 21 años. El papá desapareció tan pronto se enteró del embarazo. Me dijo ese no es mi problema y nunca volvió. Ni un pañal, ni una llamada, nada. Al principio fue durísimo. Yo era una chica joven, sin estabilidad, y tuve que aprender a la fuerza. Mis papás me apoyaron un tiempo, pero yo tenía una mezcla de orgullo e independencia que me empujaba a demostrar que yo sola podía. Trabajaba de día en una oficina como auxiliar administrativa y de noche en un call center. Dormía pocas horas, pero cada centavo lo invertía en mi hija. Y ella, desde el primer momento, fue mi mundo entero. Le decía, eres mi princesa, mi motor, mi razón de existir. Y lo era. Pero también, sin darme cuenta, comencé a ponerla en un pedestal peligroso. Cuando mi hija hacía berrinche, yo cedía. Si en el supermercado lloraba por un dulce, yo terminaba comprándoselo. Si no quería recoger sus juguetes, yo lo hacía por ella. Cuando familiares o amigos me decían que debía poner límites, yo saltaba a la defensiva. No la juzguen, ella no tiene papá, yo no quiero que sufra. Así, poco a poco, me fui convirtiendo en esa madre que confunde amor con permisividad. Cuando mi hija tenía 9 años, conocí a Carlos, nombre ficticio. Tenía 32 en ese entonces, y era todo lo que yo jamás había tenido. Trabajador, detallista, paciente, cariñoso. No tenía hijos, pero desde el principio se encariñó con mi niña. Me decía, no me importa que vengas con paquete incluido. Yo quiero a las dos. Y yo sentía que por fin alguien me valoraba. Después de 2 años de noviazgo, decidimos vivir juntos. Carlos trataba a mi hija como si fuera suya, la llevaba al parque, le compraba útiles, le enseñaba cosas básicas como andar en bicicleta o cocinar algo sencillo. Yo veía en él un padre que mi hija nunca tuvo. Pero había un problema. Yo nunca le permití ser ese padre. La primera vez que Carlos intentó corregirla, ella tenía 11 años. No quería hacer la tarea y estaba tirada en el sillón viendo caricaturas. Carlos, con calma, le dijo. Amor, deberías hacer tu tarea primero, así mañana no tendrás problemas. Mi hija lo miró con desdén y le gritó. Tú no eres mi papá, no me mandes. Carlos se quedó helado. Yo, en lugar de apoyarlo, le dije. Cariño, mejor déjala, yo me encargo. Pensé que evitaba una pelea, pero en realidad lo que hice fue quitarle autoridad frente a mi hija. Desde ese momento, ella entendió que él no tenía ningún poder sobre ella. Con el tiempo, esa frase se volvió común. Cada vez que Carlos intentaba poner un límite, mi hija respondía. Tú no eres mi papá. Y yo, como siempre, intervenía a su favor. Carlos empezó a decírmelo en privado. Amor, no quiero malentendidos, yo no busco ser su papá de la noche a la mañana, pero al menos necesito que me respete. Si tú misma me quitas autoridad, nunca lo hará. Yo respondía con la misma frase tonta. Es mi hija, yo sé cómo manejarla. Tú no entiendes. Lo invalidaba una y otra vez. Cuando mi hija entró a los 13 años, la situación empeoró. Ya no eran berrinches de niña. Ahora eran gritos, insultos, portazos, mentiras. No quería ir a clases, reprobaba materias, trataba mal a los profesores. Un día me llamaron de la escuela porque había empujado a otra niña y la insultó con groserías. Yo fui enojada, pero cuando ella me lloró diciendo que la otra empezó, terminé defendiéndola frente a los maestros. Carlos me lo advirtió. Le estás enseñando a no hacerse responsable de nada. Si tú siempre la justificas, nunca va a aprender. Yo lo callé. Es mi hija. Yo sé lo que hago. Y otra vez lo dejé de lado. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi hija tenía 15. Un día insultó a una vecina mayor porque le pidió que no dejara basura tirada en la entrada. Carlos escuchó y le dijo con firmeza. Eso no está bien. Pídele disculpas. Ella respondió con un grito. Cállate, tú no eres nadie para mí. Carlos, furioso, me dijo. Y tú no vas a decir nada. Yo, nerviosa, respondí.
Déjala, no es para tanto. Esa noche tuvimos la peor discusión de nuestra relación. Él me gritó. Ya no puedo más. Trabajo, pago cuentas, trato de aportar, y tú me haces sentir un extraño en mi propia casa. Nunca me respaldaste. Tú sola me dejaste fuera. Y lo peor, has destruido a tu hija con tanta permisividad. Yo le respondí, herida. Si no puedes aceptarnos como somos, vete. Y se fue. Esa misma noche. Esperé que regresara, pero no lo hizo. Nunca más volvió. Hoy mi hija tiene 17 años. No estudia, no trabaja, no respeta. Vive en mi casa como si fuera un hotel. Me contesta, me insulta, me dice que no tengo derecho a imponerle nada porque yo nunca lo hice antes. Mis padres ya no me hablan mucho porque dicen que la malcrié. Mis vecinos me evitan porque mi hija los ha insultado varias veces. Y yo me siento sola, completamente sola. Me doy cuenta de que todo esto es mi culpa. Que confundí amor con permisividad. Que quise compensar la ausencia de un padre con falta de límites. Y lo único que logré fue criar a alguien que no respeta a nadie, ni siquiera a mí. Y en el camino, perdí al mejor hombre que tuve en mi vida. Sé que me lo van a decir, tú lo arruinaste. Y tienen razón. Lo arruiné todo. Si alguien aquí es madre o padre soltero, por favor aprendan de mi error. Amar a un hijo también es poner límites. Amar a un hijo no significa ponerlo por encima de todo y de todos. Yo lo entendí demasiado tarde. Hola Reddit, soy la misma mujer que escribió hace un tiempo sobre cómo nunca dejé que mi pareja corrigiera a mi hija y eso terminó destruyendo mi matrimonio y mi vida familiar. No esperaba tanta respuesta cuando publiqué mi historia. Algunos fueron duros, otros empáticos, y otros me dijeron lo que ya sabía, que yo misma destruí todo. Lo leí todo, aunque dolió. Han pasado poco más de un año desde que Carlos se fue, y quiero contarles qué pasó desde entonces. El primer mes después de que se fue un infierno. Yo me hacía la fuerte delante de mi hija, como si no me importara, pero por las noches lloraba hasta quedarme dormida. Me acostumbré a tenerlo en la casa, a que me abrazara después del trabajo, a escuchar sus consejos, a que arreglara cosas simples como el grifo que goteaba o el foco que se fundía. Cuando se fue, me di cuenta de todo lo que hacía y que yo nunca valoré. Intenté contactarlo varias veces. Le escribí mensajes pidiéndole que regresara, que habláramos, que las cosas podían mejorar. Pero él nunca respondió. Después de un par de meses dejó de abrir siquiera mis mensajes. Ahí entendí que lo había perdido para siempre. Al principio parecía feliz de que Carlos ya no estuviera. Llegaba a casa y decía cosas como: por fin estamos solas otra vez, mami. Ya no tenemos que aguantar a ese metido. Eso me rompía por dentro, porque aunque nunca se lo dije, yo sabía que Carlos era lo mejor que nos había pasado. Los problemas empezaron rápido. Dejó de ir al colegio varios días. Yo recibía llamadas constantes de la directora. Me mentía diciendo que iba a la casa de una amiga, pero en realidad salía con chicos mucho mayores que ella. Comenzó a hablarme con insultos. Si yo le pedía que lavara un plato, me gritaba: no soy tu sirvienta, hazlo tú. Y lo peor es que cada vez que intentaba imponerle un límite, ella me lo escupía en la cara. ¿Y ahora vienes a hacértela estricta? Tú nunca me dijiste nada antes, ya es tarde. Tenía razón. Yo misma le había dado ese poder durante años. Carlos se había hecho cargo de muchas cosas en la casa, mitad de la renta, comida, servicios. Cuando se fue, todo cayó sobre mí. Con mi sueldo apenas alcanzaba. Me atrasé en el alquiler. Tuve que pedir préstamos a familiares que ya estaban hartos de ayudarme. Mi hija no ayudaba en nada. Al contrario, pedía más dinero. Que quería un celular nuevo, ropa de marca, salidas con sus amigos. Cuando le decía que no podía, me gritaba: eres una fracasada. Ni para eso sirves. Esas palabras me partieron el alma. Mi mamá y mi hermana comenzaron a tomar distancia. Ellas siempre me habían advertido que estaba criando a mi hija sin límites. Una vez mi mamá me dijo: hija, yo te lo dije desde que era niña. Ahora ya no puedes con ella. Yo ya no voy a meterme, porque tú decidiste criarla así. Me dolió muchísimo escuchar eso. Era como si todos se hubieran rendido conmigo.
El peor momento llegó cuando mi hija tenía 16. Una noche no regresó a dormir. Pasé toda la madrugada llamándola, buscándola, llorando de los nervios. Volvió a las 7 de la mañana, con la ropa desordenada, olor a alcohol y un descaro en la cara. Le grité, la zarandeé del miedo y la desesperación, y ella me empujó con fuerza contra la pared gritándome: «Déjame en paz, maldita loca, yo hago lo que quiero». Me quedé en shock. Esa fue la primera vez que mi hija me puso las manos encima. En ese momento me encerré en el baño y lloré como nunca. Me miré en el espejo y me pregunté: ¿qué hice? ¿Cómo llegué aquí? Me acordé de todas las veces que él intentó corregirla con paciencia, de todos los consejos que me dio, de todas las discusiones en las que yo lo callé para poner a mi hija por encima. Y entendí, con una claridad dolorosa, que él había tenido razón en todo. Yo no solo lo perdí a él. Perdí la oportunidad de darle a mi hija una figura paterna que realmente la hubiera guiado. Lo alejé, y con eso arruiné todo. Después de esa madrugada, decidí buscar ayuda. Fui a una psicóloga. Le conté mi historia entre lágrimas, y ella me dijo algo que me dejó helada. Usted confundió amor con permisividad. Y lo que su hija aprendió es que no hay consecuencias para sus actos. Ahora ya es adolescente, y cambiar ese patrón será muy difícil, pero no imposible. Pero necesita usted ser fuerte, aunque ya no la respete. Me recomendó terapia familiar, pero mi hija se negó rotundamente. Me dijo que jamás se sentaría a hablar con una loca que me quiere controlar. Así que por ahora, solo voy yo. No sé qué me espera. Mi hija cumple 18 pronto, y temo que se irá de casa con el primer chico que le prometa libertad. Yo estoy agotada, sola, endeudada, y sintiendo que fracasé en todo. Carlos sigue sin aparecer. Me enteré por conocidos que ahora vive con otra mujer y que parece feliz. Me alegra por él, porque se lo merece. Pero al mismo tiempo siento que yo misma lo eché de mi vida. Cuando escribí la primera parte de mi historia, muchos me dijeron que mi hija me iba a pasar factura. Y tenían razón. Yo la defendí de todo y de todos, pero no la defendí de mí misma, de mis malas decisiones. Y ahora ella me ve como un estorbo, como alguien a quien puede pisotear. No sé si aún hay tiempo de cambiar las cosas, pero lo intentaré. Por primera vez en años, estoy intentando poner límites, aunque ella no los acepte. No quiero rendirme todavía. Esta es mi segunda actualización. Han pasado casi 2 años desde que Carlos se fue y varios meses desde que les escribí la primera actualización. Hoy mi hija tiene 18 años, y las cosas llegaron a un punto del que no sé si hay regreso. Yo quería celebrarlo, al menos con una cena en casa, un pastel sencillo. A pesar de todo, es mi hija, y sigue siendo lo más importante en mi vida. Pero cuando se lo propuse, se rió en mi cara. ¿Cena en la casa? ¡Qué aburrido! Voy a salir con mis amigos. No necesito tu pastel barato. Ese día, no la vi en todo el tiempo. Llegó al día siguiente, de madrugada, completamente borracha, riéndose con un grupo de chicos que ni siquiera conocía. Me miró y me dijo: «Ya tengo 18, ya soy adulta. Tú no puedes decirme nada». Y en cierto modo, tenía razón. Desde que cumplió 18, empezó a reclamarme más libertad. Dejó definitivamente el colegio. Yo intenté convencerla de que al menos terminara, que buscara un bachillerato acelerado, pero me respondió con un: «¿Para qué? No necesito escuela. Voy a ser influencer, voy a ganar dinero en Internet». Se encerraba horas en su cuarto grabando vídeos para TikTok. Algunos eran inofensivos, otros me parecían vulgares, con ropa mínima y bailes sugestivos. Cuando intenté hablarle, me gritó: «Tú no me mantienes en la vida que quiero. Así que yo voy a buscar cómo hacerlo». Me dolía en el alma ver que su plan de vida era ese. Pasaron 3 días sin que supiera nada de ella. Estaba muerta de miedo, llamando a todos, preguntando, pensando lo peor. Regresó como si nada, con la misma ropa arrugada de 3 días, y me dijo: «Estaba en casa de un amigo. No tienes que armar drama. Ya no soy una niña». Yo exploté. Le grité, lloré, le dije que no podía seguir así. Y ella, con frialdad, me respondió: «Si no te gusta, me voy de aquí para siempre. No necesito estar bajo tus reglas de fracasada». Esa palabra otra vez.
fracasada. Cada vez que me la dice, siento que me clava un cuchillo. Después de esa discusión, hablé con mi psicóloga. Le conté lo que pasó, y me dijo algo que me marcó. Usted ya cumplió su deber de criarla. Ella ya es mayor de edad. Si quiere seguir en su casa, debe aceptar reglas mínimas de convivencia. Si no, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos afuera. Usted no puede seguir sacrificando su vida por alguien que la maltrata. Esa frase me dio miedo. Toda mi vida giró en torno a mi hija. ¿Qué soy sin ella? Por cosas de la vida, hace poco lo vi. Fue en un supermercado. Estaba con una mujer y un niño pequeño. Se veía feliz. Me saludó cordial, con una sonrisa amable, pero distante. Yo apenas pude responderle. Cuando se fue, me encerré en mi carro a llorar. Ahí estaba, frente a mí, el futuro que pude tener y que arruiné con mis propias manos. Él encontró una nueva familia. Yo destruí la mía. Hace 2 meses tuvimos la peor pelea de todas. Le pedí a mi hija que al menos me ayudara a limpiar la cocina. Estaba cansada después del trabajo, con deudas encima, y solo quería un poco de apoyo. Ella se levantó furiosa y me gritó. Deja de molestarme. Tú arruinaste tu vida, no la mía. Si estás sola y amargada es porque nadie te quiere. Ni mi papá te quiso, ni ese hombre que se fue te quiso. Esas palabras me destrozaron. En un arranque de desesperación le dije que si no estaba dispuesta a respetar ni una sola regla, debía irse de la casa. Ella me miró fijamente y me dijo. Perfecto. No quiero vivir con una perdedora como tú. Tomó unas maletas con ropa y se fue. Han pasado 2 meses desde que se fue. No sé exactamente dónde está. Sé que a veces se queda en casa de un chico, otras veces en casa de amigas. Me llegan rumores de que anda metida en fiestas, que bebe demasiado, que incluso la han visto con hombres mayores. Intento llamarla, pero rara vez contesta. Cuando lo hace, me habla con frialdad, como si fuera una extraña. La casa ahora está en silencio. Por años soñé con tener paz, y ahora que la tengo, se siente como un vacío insoportable. Escribo esto llorando, porque siento que fracasé en todo. Crié a mi hija con amor, pero un amor mal entendido. Nunca le puse límites. Nunca le enseñé respeto. Siempre la defendí, incluso cuando estaba equivocada. Y lo único que logré fue perderlo todo. Perdí a Carlos, que pudo haber sido un esposo maravilloso. Perdí a mi hija, que ahora me ve como una carga. Perdí mi futuro, porque estoy sola, endeudada y con el corazón hecho pedazos. Me doy cuenta de que no solo destruí mi matrimonio. Destruí a la persona que más quería en el mundo. A mi hija. No sé si aún tengo arreglo. No sé si mi hija algún día volverá, si recapacitará, si podremos sanar. Solo sé que esta es mi realidad. Estoy sola, pagando las consecuencias de cada decisión equivocada que tomé. Y sí, Reddit tenía razón. Yo misma lo arruiné todo. Actualización final. Años después, mi hija volvió a buscarme. Han pasado ya 3 años desde mi última actualización, y quería cerrar este capítulo con lo que ha pasado desde entonces. Nunca imaginé que seguiría recibiendo mensajes privados de gente que leyó mi historia. Algunos fueron muy duros conmigo, otros me mostraron empatía, y algunos me dijeron que mi hija eventualmente iba a tocar fondo. Después de que mi hija se fue a los 18, pasaron casi 2 años enteros sin saber nada de ella. Al principio me llamaba de vez en cuando solo para pedirme dinero. Yo le daba, aunque sabía que lo gastaba en fiestas o ropa. Me insultaba si le decía que no podía ayudarla. Pero luego dejó de contestar llamadas. Su número cambió. Me enteré por terceros que vivía de casa en casa, dependiendo de amigos y novios. Cada noche me acostaba preguntándome si estaba viva, si había comido, si estaba en peligro. Era un tormento que me carcomía el alma. Un día, hace casi un año, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Mi hija. Su voz sonaba cansada, rota, muy distinta a la adolescente altanera que me gritaba en casa. Me dijo entre sollozos. Mamá, ¿puedo regresar a casa? Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté qué había pasado, y solo respondió. Me equivoqué. Necesito un lugar donde estar. Sin pensarlo, le dije que sí. Cuando la vi en la puerta, casi no la reconocí.
Había bajado mucho de peso, tenía ojeras profundas y una mirada apagada. La abracé como cuando era niña y se me quebró el alma. Ella lloró en mis brazos como no lo hacía desde que tenía 5 años. Esa noche hablamos. Me confesó que había estado con un hombre mayor que la maltrataba, que se aprovechó de ella y la dejó endeudada. Que perdió amistades, que nadie quería ayudarla porque se había ganado mala fama. Me dijo: «Mamá, pensé que la libertad era hacer lo que yo quisiera, pero me di cuenta de que estaba equivocada». Los primeros meses fueron duros. No todo fue mágico ni perfecto. Ella tenía mucho resentimiento, y yo también. Discutíamos. Ella quería que yo olvidara todo, pero yo necesitaba que entendiera las consecuencias. Fuimos a terapia juntas. Al principio iba a regañadientes, pero poco a poco empezó a abrirse. Escucharla decir: «Sé que te grité cosas horribles. Sé que no te respeté. Perdón, mamá». Fue como si me quitaran una piedra del corazón. Yo también le pedí perdón. Por nunca ponerle límites, por nunca apoyarla de la manera correcta, por confundir amor con permisividad. Fue doloroso reconocerlo frente a ella, pero necesario. Sé que muchos me preguntan por él. Nunca volvió. Nunca intentó contactarme. La última vez que supe de él, seguía con su nueva familia, feliz. Al principio me dolía ver que mi vida con él se perdió por completo. Pero con el tiempo entendí que yo no podía cargar toda la vida con qué hubiera pasado si. Hoy agradezco haberlo tenido en mi vida, porque él fue la voz que me advirtió lo que estaba pasando. Solo que yo no escuché. Hoy mi hija tiene 21 años. No es perfecta. Todavía lucha con su carácter y con la tentación de caer en viejos hábitos. Pero está estudiando en un programa técnico, consiguió un trabajo medio tiempo, y aunque a veces recaemos en discusiones, la diferencia es que ahora me respeta. Me abraza, me dice te quiero, me pide consejos. Cosas que nunca hacía antes. Sé que aún tenemos mucho camino por recorrer, pero al menos siento que no la perdí del todo. Los límites también son amor. Enseñar respeto, responsabilidad y consecuencias no es ser cruel, es preparar a un hijo para la vida. Sí, arruiné muchas cosas. Perdí a Carlos, perdí amistades, perdí parte de mí. Pero al menos no perdí por completo a mi hija. Si alguien que lee esto está criando a un hijo, por favor aprendan de mi error. Amen con ternura, pero también con firmeza. Porque si no lo hacen, un día pueden encontrarse como yo, sola, llorando en la cama, preguntándose dónde está el hijo que criaron. Yo tuve la suerte de que mi hija volvió. No todos la tienen.